evangeliza, cuando allá se evangeliza, cuando allá se evangeliza. Y mi nombre a mí yo responderé. Vamos a continuar cantando el himno titulado Será al árbol. Vamos a finalizar cantando el himno titulado Aunque en esta vida.
por su mano, fue a prepararle a la salvación, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar de llevar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar de llevar, más allá del sol. Ey, no, allá dejamos un bufón. ¿Qué le pedimos nosotros? Que esté sentado. Es parte de la familia. Sobrino. Muy buenas noches, queridos hermanos. En nombre de la familia doliente queremos agradecerle a cada una de las personas que están acompañándonos acá. Son momentos muy difíciles donde pues son los momentos donde se demuestra el aprecio, el cariño y la Entonces en esta noche queremos compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a cada uno de ustedes que inclinen su rostro y vamos a orar, vamos a platicar con Dios a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, engrandecemos y alabamos tu nombre porque tu misericordia y tu amor es para siempre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad a cada uno de los que todavía, Señor, contamos con ese maravilloso don de la vida que nos has regalado. Y en este momento, Señor, que nuestros hermanos familiares de nuestra hermana Luisa están pasando por este momento difícil, queremos pedir que fortalezcas, oh Dios, sus vidas, fortalezca su fe y que les des fuerza, Padre, ya que sabemos que estos son momentos muy críticos, muy difíciles, muy dolorosos. Te pedimos, Señor, que tú sigas con la familia doliente. Muchas gracias por permitirnos a todos los que le estamos acompañando acá, oh Dios. Pedimos que al abrir tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprenderla y de esa manera poderla practicar y comprender tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te lo agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, como ya dijimos, estos son momentos muy difíciles en la vida. A nadie le agrada pues que un ser amado se tenga que partir, pero lamentablemente pues la Biblia dice en la carta a los romanos que cuando el pecado entró a nuestro mundo, por causa del pecado vino la muerte. Y entonces por cuanto todos los hombres pecamos, pues todos morimos. Eso dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Realmente, hermanos, el ser humano, debido a que pareciera que ya nos acostumbramos a pensar o a ver esto de la muerte como algo normal. Pero como dijo nuestra hermana anteriormente, la muerte no estaba dentro del plan de Dios cuando Dios creó nuestro planeta. La Biblia en el libro de Génesis, en el primer capítulo, habla que Dios creó la tierra perfectamente. Cada vez que Dios creaba o hacía algo de la creación, la Biblia concluye diciendo que Dios vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero nosotros conocemos la historia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, la Biblia habla de que un ángel, Ezequiel 28 y el profeta Isaías en el capítulo 14 lo describe como un querubín. Un ángel de alta jerarquía se rebeló contra Dios allá en el cielo. Apocalipsis dice que hubo una gran batalla entre Miguel, para hacer una referencia a Jesucristo, y sus ángeles leales lucharon contra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y los ángeles que él había conquistado. Bueno, la historia bíblica nos cuenta que allí empezó el gran conflicto entre el bien y el mal cuando este querubín se rebeló contra Dios. Algunas personas dicen así: bueno, qué bonito que Dios arrojó al diablo a la tierra y el cielo quedó galán y aquí en la tierra hay sufrimiento y dolor.
Pero déjenme decirle que según la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice que Jesucristo se había ofrecido antes de la fundación de este mundo. Es decir, que cuando el pecado se originó allá en el cielo, nuestro planeta todavía no estaba creado. Y la creación de nuestro planeta fue como una respuesta del amor de Dios a todo el universo. Porque ese querubín, la Biblia menciona que había difamado a Dios allá en el cielo delante de los demás ángeles. Y entonces Dios demostró con la creación de nuestro planeta que un Dios tirano, cruel, injusto, como lo había representado este querubín que ahora se llama Diablo y Satanás, que de paso Dios no le puso diablo ni Satanás, sino que esos son sustantivos o nombres que adquirió este ángel por su acción de rebelión en el cielo en contra de Dios. Por ejemplo, este diablo viene de una palabra hebrea que es diabolos, que quiere decir calumniador. Y eso es lo que hizo este querubín allá en el cielo, calumniar a Dios delante de los demás ángeles. Y Satanás, ese nombre lo adquirió porque Satanás significa el adversario de Dios. Dios había creado un querubín, un ángel perfecto, pero con libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la libertad que Dios le ha dado a todas sus criaturas para decidir si amar a Dios o no amarlo, para decidir si obedecer a Dios o desobedecer, decidir si aceptar a Dios o rechazar a Dios. Ese es el libre albedrío. Entonces este querubín decidió rebelarse en contra de Dios. Y entonces la Biblia nos cuenta que este querubín, Dios lo sacó de allá, del cielo. Porque según la escritura, usted lee lo que ya dijimos, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, y Apocalipsis capítulo 12, usted va a encontrar ahí la descripción de este ángel, de este querubín, cómo Dios lo había hecho perfecto. Sin embargo, cuando la Biblia menciona de que este querubín estaba enfrente de la Shekinah de Dios, es decir, enfrente de la gloria de Dios, este querubín Dios lo había dotado de hermosura, de perfección y de poder. Después de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que mandaba en el cielo por orden de Dios era este querubín. Antes de que Dios lo sacara del cielo, Dios le hizo un llamado, que se arrepintiera, que se retractara, que estuviera contento con el lugar que Dios le había dado, porque estaba enfrente del trono de Dios, no en el trono de Dios, porque en el trono de Dios solo se puede sentar Dios mismo, que todos nosotros sabemos que está compuesto por tres seres divinos, que la Biblia describe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces este querubín fue sacado del cielo, pero no a la tierra. Anduvo en el universo como nómada, de aquí para allá buscando a dónde encontrar a quién engañar. Y la Biblia dice, usted puede leer eso en el libro de Job, en el capítulo 1 y el capítulo 2. La Biblia dice que este querubín, este ángel, que ahora ya se llama Diablo y Satanás por su rebelión, ya explicamos eso, llega a la tierra. Y cuando llega a la tierra recién creada, ve que Dios había creado a una pareja perfecta y hermosa, como dice Génesis capítulo 1, el versículo 26. Dios había creado una pareja perfecta y hermosa a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de que estos seres que nosotros conocemos como Adán y Eva, nuestros progenitores, nuestros primeros padres, tenían la capacidad de obedecer, de amar y de reflejar el carácter de Dios. Entonces la Biblia nos cuenta ahí en Génesis capítulo 3, el versículo 15 al 17, que Dios puso a nuestros primeros padres y les hizo un jardín, conocido como el jardín del Edén, que significa delicia. Y entonces Dios les dijo, miren, ustedes pueden comer de todos esos árboles, del fruto, de la semilla que ellos dan, es para su alimentación. Pero de este árbol que está aquí, que la Biblia lo describe ahí en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, cuando revela a nuestros primeros padres,
La Biblia lo describe como el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal? Nuestros primeros padres ya tenían el conocimiento del bien, solamente que no sabían qué era el mal. Pero el mal ya existía ya, porque se había revelado allá en el cielo. Y entonces ustedes conocen la historia que el diablo, como es astuto, Dios entre la creación que había hecho, dice la Biblia, la serpiente. La serpiente no se arrastraba como nosotros la conocemos ahora. La serpiente, ustedes han visto las ardillas, que las ardillas andan de árbol en árbol. La serpiente era parecido así, andaba de árbol en árbol, prácticamente de un lado a otro, como no tocaba el suelo. Pero cuando el diablo en su astucia decidió tomar ese animal para meterse en él y hacer su instrumento para tentar a nuestros primeros padres, la Biblia dice que el diablo, usando esta serpiente, se fue a parar en el árbol que Dios había prohibido. Algunos dicen que es manzana. La Biblia no dice qué clase de fruto era. Solo dice Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6, de que Eva, andando en el jardín del Edén, dice que vio el árbol y el fruto, que era codiciable y agradable a los ojos. Entonces, mire, les voy a decir algo. Satanás no conoce sus pensamientos ni mis pensamientos. El único que conoce los pensamientos del ser humano, ¿quién creen ustedes que es? Dios. La Biblia dice que antes que suban los pensamientos a nuestra mente, Dios ya lo sabe. Entonces, Satanás no conoce nuestros pensamientos, pero sí Satanás puede estudiar sus movimientos y mis movimientos. Eva se quedó mirando, y cuando ella se quedó mirando el fruto prohibido, Satanás, como un buen psicólogo, ¿qué creen ustedes que llegó a concluir? Llegó a pensar: esta mujer le gusta este árbol, este fruto. Esta mujer quiere seguramente de este fruto que Dios ha prohibido. Y el diablo encontró su oportunidad, y Génesis capítulo 3 dice que empezó la serpiente, o sea, el diablo, a hablarle. Y fíjense una cosa, Dios, cuando este querubín se reveló en el cielo, Dios le advirtió a nuestros primeros padres que había un problema ya, que un ángel de alta jerarquía se había revelado en contra de Dios, y les explicó que no debían de prestarle atención a nadie, y de esa manera ese ángel o ese diablo no los iba a engañar. Pero saben una cosa, Dios a nadie le había dado la capacidad del habla. Solamente a quienes creen ustedes que Dios les había dado el don de hablar. A los seres humanos, a Adán y a Eva. Entonces Eva, cuando vio que ese animal le habló, hubiera pensado: este es el enemigo que se ha infiltrado, que se ha metido en este animal, la serpiente. Y la Biblia describe que empezó a hablar y le dijo: con que Dios te ha dicho que no comáis del árbol, de este fruto. Dios nos ha dicho que no comáis del fruto de los árboles. Y ella empezó a querer defender a Dios y empezó a decir: no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todo, pero de este árbol Dios ha dicho que no comamos ni toquemos, porque el día que de él comamos o tocamos, vamos a morir. Y entonces dice que Satanás le dijo: no te vas a morir. Dios no quiere que coman de él, porque seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Nuestros primeros padres hasta ese momento solo conocían el bien, no conocían el mal, porque no había todavía pecado aquí en la tierra. Y entonces hay una escritora que dice que Satanás cortó un fruto y se lo tiró, y ella lo cachó. Y cuando ella lo cachó, le dijo: ves que no te moriste con tocarlo, y tú dijiste que Dios había dicho que si lo tocabas y te lo comías, te ibas a morir. Y entonces ves que no te pasó nada. Y entonces ustedes saben que el diablo, desde el cielo, que era un querubín, se rebeló contra Dios y le llevaba la contraria a Dios, y le sigue llevando la contraria a Dios, para que el ser humano se rebele en contra de Dios y desobedezca a Dios. Y entonces la Biblia, ahí en el capítulo 3 de Génesis, nos cuenta que la mujer tomó del fruto, comió y le dio a su esposo Adán.
Y una vez que ellos comieron, la Biblia dice ahí en Génesis 3 que sus ojos se les abrieron. No es que tenían los ojos cerrados, sino que se les abrieron en el sentido de que llegaron a sentir una experiencia, un sentimiento diferente al que antes tenían. Tanto así que la Biblia dice allí en Génesis capítulo 3 que ellos, cuando oyeron que Dios iba al atardecer al jardín del Edén a visitarlos, porque Dios venía del cielo y platicaba con ellos, dice la Biblia, cara a cara, así como estamos nosotros acá frente a frente. Y en esa ocasión, como ellos ya habían desobedecido, tuvieron miedo. Y cuando Dios llegó al jardín del Edén y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Dios ya sabía dónde estaba. Como sabe todos nuestros movimientos, nuestros planes y proyectos de cada uno de nosotros. Pero Dios nos llama, Dios nos busca, porque Dios siempre tiene oportunidades para el ser humano. Y entonces, ustedes conocen la historia que Adán apareció ahí y empezó a justificarse, empezaron los peros, empezó a decir, no, es que te oímos y tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Y Dios dijo, ¿y quién les ha enseñado? Bueno, ustedes conocen, empezaron a echarse la culpa. Adán dijo, no, pues la mujer que me diste comió y me dio, echándole la culpa a la mujer. Y entonces Dios dijo a la mujer, mujer, ¿qué has hecho? No, pues dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. De manera que el ser humano, se ha fijado ustedes, siempre nos justificamos, ¿verdad? Nunca aceptamos nuestros errores y siempre ponemos pero. Y por eso el ser humano, mientras no aceptemos nuestra condición y no nos demos cuenta que somos seres necesitados de Dios y que necesitamos un Salvador en nuestra vida, nunca vamos a doblegarnos ante Dios. Entonces, mis amados hermanos, es allí cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así: por cuanto el pecado, dice, entró al mundo por un hombre, por Adán y Eva. Y por cuanto el pecado, dice, entró al mundo, así dice, la muerte vino a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, oiga bien, como dice la palabra de Dios, la muerte Dios no la creó. Tanto así, el problema de la muerte, que Dios mismo no quedó impune con el problema de la rebelión de este querubín, al punto de que él mismo tuvo que tomar la forma humana y venir a morir en la cruz del Calvario para salvarlo a usted y a mí, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, la muerte es una intrusa. La muerte Dios no la creó. Dios creó perfecto el universo. Pero Dios, cuando vino la muerte, como ya dijimos, no nos ha dejado solos. Nos ha dado una vía de escape. Y esa vía de escape se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Al punto que la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna. Mis amados hermanos, la muerte solamente es una pausa en la vida. El Evangelio de San Juan en el capítulo 11, y discúlpenme que no abra la Biblia, si ustedes quieren llegar a su casa, búsquenla. No la abro por la incomodidad de que, ¿verdad? No es como que tenga aquí un púlpito. Entonces usted puede leer en su casa, en el Evangelio de San Juan. ¿Se recuerdan ustedes cuando Lázaro estaba enfermo, verdad? Lázaro, hermano de Marta y de María Magdalena. Y entonces le mandaron a hablar a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y la Biblia dice que los discípulos le dijeron, Señor, si él está enfermo, ¿sanará? Y entonces Jesús le dijo claramente que Lázaro estaba muerto. Mas voy, dijo, para despertarlo. Entonces, hermanos, Jesús allí mismo le estaba diciendo que Lázaro dormía y luego le dijo que estaba muerto. Porque la muerte es considerada como un sueño, es una pausa. Pero los seres humanos muchas veces nos hemos llegado a acostumbrar, porque es lo que vemos a diario, la muerte. Tanto al punto que creemos que la muerte es parte de la vida. Pero la muerte, déjenme decirles que no es parte de la vida.
La muerte no es parte de la vida. En cierta ocasión, yo estaba solicitando un servicio funeral con un familiar. Y entramos a la funeraria. Y ahí estaban 3 rótulos. Y estaba ahí un rótulo que decía nacer, crecer y morir. Y entonces donde decía nacer, estaba un niño. Y donde decía crecer, estaba ya un joven. Y morir, un fúnebre. Pero realmente la muerte no es la vida no es nacer, crecer y morir, porque la muerte es una intrusa, no es parte del plan de Dios. Mis amados hermanos, quiero leerles, voy a usar una silla, quiero leerles en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. La Biblia describe ahí cómo es que Dios nos creó. Y ya estudiamos un poco acerca de cómo la muerte entró. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Imagínense ustedes, Dios cuando hizo la creación, desde el día 1 hasta el 6, Dios dice en Génesis 1 que Dios dijo, sea hecho esto, y fue hecho. Y Dios vio en gran manera lo que había hecho y era bueno, era perfecto. Pero cuando llegó al 6º día y hizo a Adán, la Biblia dice que Dios lo creó del polvo de la tierra. Dios formó, por decirlo así, tal vez no sea una expresión correcta, pero Dios formó al muñeco y lo formó y le puso órgano tras órgano, le puso el corazón, el páncreas, el hígado, los riñones, etcétera, todo. Pero estaba inerte. Era algo que no tenía movimiento, no tenía vida. Pero la Biblia dice que Dios sopló en la nariz de ese hombre que estaba inerte, sopló aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Ahora, la Biblia dice aquí mismo en Génesis capítulo 3, el versículo 10, hablando de la muerte, hablándole a Adán y a Eva: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis amados hermanos, cuando alguien muere, la Biblia dice que vuelve al polvo de la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe usted que cuando el ser humano se muere, la parte física, o lo que conocemos como la fisonomía humana, el cuerpo, al morir, al soltar o exhalar el último suspiro o aliento, esa persona llega a la misma condición como cuando Dios había creado aquel muñeco que no tenía vida? Y entonces el cuerpo, al ponerlo en la sepultura, saben ustedes que por naturaleza nosotros tenemos bacterias que ante la ausencia del oxígeno en nuestro cuerpo, el cuerpo empieza a descomponerse, el cuerpo empieza a entrar en un estado de putrefacción, el cuerpo empieza a descomponerse, a podrirse, hasta el punto que llega un momento que con los años ese cuerpo se hace polvo. Usted ha visto que a veces donde hacemos la sepultura de nuestros seres queridos, nosotros no sabemos en la historia de este mundo cuántas personas han puesto ahí, pero cuando escarbamos solo encontramos polvo, porque nos volvemos a hacer polvo. Pero la pregunta es, ¿y el aliento de vida que Dios le dio para que fuera un ser viviente completo, o un alma viviente, que quiere decir una persona completa, qué se hizo o a dónde se va? Miren lo que dice la Biblia.
La Biblia dice así en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice así, hablando del aliento que Dios le sopló en la nariz a ese muñeco o al hombre inerte. Dice la palabra de Dios así, y el polvo vuelva a la tierra. ¿Qué es el polvo? El cuerpo, que se vuelve a hacer polvo. Y sigue diciendo así, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora, ¿qué es el espíritu que vuelve a Dios que lo dio? Esa palabra espíritu, que los traductores han puesto así en la Biblia, esa palabra en hebreo es ruach. Ruach quiere decir ser viviente, quiere decir aliento de vida, que es lo que Dios le sopló al muñeco en su nariz para que fuera un ser viviente. Entonces, cuando el muñeco recibió ese soplo de Dios, que es la vida que viene de Dios mismo, asimismo llega a unirse el polvo con el aliento de Dios y llega a ser un ser viviente, una persona con vida. Cuando ya exhalamos, soltamos el último aliento de vida, pues llega a ser un cadáver. El aliento, el soplo, dice la Biblia acá, que vuelve a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que vuelve a Dios? ¿Será que lo que vuelve a Dios es una identidad o una identidad que sale del muerto descarnado y ese se presenta delante de Dios? No, la Biblia no dice eso. Eso se llama la inmortalidad del alma. Y esa enseñanza de la inmortalidad del alma, el primero que le enseñó en la tierra se llama Satanás. Porque cuando la serpiente o el diablo le estaba hablando a Eva y le dijo, si comes de esto, Dios le había dicho, si comes de esto te vas a morir. Pero la serpiente dijo, si comes de esto no vas a morir. Eso se llama inmortalidad del alma. Pero déjenme decirle que por lo que estamos estudiando y todo el centro teológico que enseña la Biblia, nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma viviente. Entonces, esa palabra alma, que en hebreo también es nefesh, significa una persona íntegra, completa, con emociones, sentimientos, todo, etcétera, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice, y el espíritu vuelve a Dios, ¿qué lo dio? Está diciendo que un día Dios sopló, salió un aliento. Cuando la persona exhala y suelta su último aliento, Dios lo que hace es inhalarlo. Es parte de Él. ¿Sí me comprenden? Eso es lo que enseña la Biblia. Es parte de Él y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve a Dios. Esta misma palabra, espíritu, en griego, es neuma. Y saben que esa palabra es una palabra que trae su raíz en palabras como neumático o neumonía. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Un neumático qué es? Es el centro de una llanta. ¿Y cómo es que llega a adquirir función o servicio al centro de la llanta? Echándole aire, ¿verdad? Y la neumonía es una enfermedad respiratoria que la persona siente que está ahogando porque no le llega oxígeno a los pulmones. Entonces, de allí viene esa palabra del griego espíritu, que es neuma. Entonces, lo que estamos explicando aquí, que cuando una persona se muere, su cuerpo, que está hecho del polvo de la tierra, se hace polvo, y el soplo, el aliento de vida que Dios le dio, eso se vuelve a Dios. Es parte de Dios. Y vamos a leer aquí mismo en Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículos 4, 5 y 6 dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mire, hermano,
La Biblia dice así, que para los que vivimos hay esperanza. Y para los que estamos vivos, sabemos que hemos de morir. De eso estamos conscientes todos, que en cualquier momento nos va a llegar a nosotros la oportunidad. Dios quiera que estemos a cuenta con Dios, que le hayamos entregado nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser a Dios, al entregar y aceptar por fe el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para los vivos hay esperanza, dice la Biblia. Luego el versículo 5 dice, pero los muertos nada saben. Entonces, nuestra hermana, aquí hemos cantado y hemos predicado no a nuestra hermana, porque ella ya no oye, ella ya no sabe lo que está pasando, porque dice la Biblia que su memoria fue puesta en el olvido y los muertos nada saben. Entonces, nosotros no podemos hacer nada por ella. Nosotros que estamos vivos podemos hacer algo por nosotros mismos y por otras personas al aconsejarles que entreguen su vida al Señor Jesús, porque en Él está la vida eterna. Entonces la Biblia dice que su mente fue puesta en el olvido, su amor, su envidia y su odio fenecieron, es decir, terminaron, y ya no tienen parte en todo lo que se hace aquí, debajo del sol. Y les voy a decir algo, mis hermanos. Los sentimientos más fuertes que existen en un ser humano, y usted me va a decir si es cierto o no, es el amor, la envidia y el odio. Por amor se deja y se construyen grandes cosas y grandes uniones. Y por envidia, hermanos, hay grandes problemas y muertes y cárcel, etc. Y por odio hay tanta destrucción y tantas cosas. Entonces, la Biblia dice aquí que el que muere nada sabe. Si en vida fue una persona cariñosa, melodiosa, amorosa, cuando ya se murió, ya no puede amar. Si fue envidiosa y nunca fue feliz, porque siempre le molestaba que el vecino, el otro, prosperaba y él no, o que quería tener lo que aquel tenía, porque él no lo tenía. Si fue envidioso, al morir se acabó eso. Ya no sufre de envidia. Y se odió, porque hay personas que muchas veces en su corazón no son felices porque odian a los demás. Y si usted quiere ser feliz, aprenda no a odiar, aprenda a amar, aprenda a poner sus problemas, sus sentimientos, sus emociones en las manos de Cristo Jesús, y Él le va a dar la solución a sus problemas. Entonces, hermano, ¿qué estamos diciendo acá? No yo, sino la palabra de Dios, que un muerto ya no se puede hacer nada por el muerto. Usted y yo que estamos vivos podemos arreglar nuestra vida con Dios, ponernos a cuenta con Dios, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y Él promete darnos vida eterna. Nuestra hermana en vida, desde hace muchos años, todavía estaba en vida el esposo, hermano Carlos. Carlos se llamaba su papá, ¿verdad? Barahona. Ellos dos aceptaron al Señor Jesucristo, entregaron su vida a Él a través del bautismo, como la Biblia lo presenta, y perseveraron. La palabra de Dios dice que todo aquel que va al Señor, el Señor no lo echa fuera. Y del Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 13, dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nuestra hermana perseveró hasta el fin de sus días. Nosotros la veníamos a visitar, todavía ella hablaba, y ya de último ya casi no hablaba, pero se esforzaba y hablaba. Y ella nunca perdió su esperanza, su fe en las promesas que Cristo Jesús ha hecho. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice lo siguiente en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios así. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Porque hay esperanza para toda aquella persona, como decía anteriormente la Biblia, que hay esperanza aún para los que están vivos. ¿Por qué? Porque cuando estamos vivos
podemos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Y si morimos en las manos de Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos que murieron sirviéndole al Señor resucitarán primero. ¿Por qué dice que resucitarán primero? La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, 28 y 29, el Señor Jesucristo dijo así: no os maravilléis de estas cosas, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios. Y el que hizo el bien saldrá a resurrección para vida eterna, y el que hizo el mal saldrá a resurrección para condenación. Mis amados hermanos, quiere decir que hay dos resurrecciones. Una resurrección es para vida eterna y otra resurrección es para ser condenados. Entonces, usted y yo no estamos exentos de una de esas resurrecciones. Depende de la decisión que usted y yo hagamos mientras estamos vivos. Eso hará o marcará la diferencia en cuál resurrección vamos a despertar o vamos a resucitar. No es decisión de Dios. Dios no es como un árbitro. Incluso los árbitros que pitan en un partido tratan de pitar de la mejor manera, porque no se le lado a nadie. Porque si le hace lado a un jugador, a un equipo, se desarma un desorden, se arruina todo, incluso los árbitros humanos. Pero Dios no es un árbitro que va a decir: tú te vas a levantar en la primera resurrección, tú te vas a levantar en la segunda resurrección. No es así. Esa decisión la toma el ser humano mientras está vivo. Porque cuando ya el ser humano está en un féretro, en una caja, ya nadie, dice la palabra de Dios, que puede hacer nada por el muerto. Eso es lo que hemos estudiado. Los muertos nada saben y todo quedó para él en el olvido. Eso lo leímos en la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, este mensaje es para usted y para mí. No es para la muerta, para nuestra hermana que está durmiendo. No es para ella. Ella en vida escuchó este mensaje y entregó su vida a Dios. Y me imagino que cuando estaba por soltar su último aliento, su último pensamiento fue la promesa de Cristo Jesús, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, porque mire, hermano, lo que dice la palabra de Dios, que la venida de Jesucristo no será un evento silencioso, callado, sino que va a ser, la venida del Señor va a ser un evento glorioso, universal, visto por todos los seres humanos al mismo tiempo, porque dice que con voz de mando. ¿Se imagina usted, por ejemplo, si alguien ha sido militar, sabe lo que es la voz de mando de alguien que está al frente, que comanda? Todos los soldados la oyen, y no digamos la voz de Jesucristo cuando ven con poder y gloria. Es más, la Biblia dice que con trompeta de Dios, los ángeles vendrán tocando trompeta de Dios. Y entonces los muertos que murieron en Cristo Jesús, los muertos que murieron en Cristo Jesús, déjenme decirles que son aquellas personas que le entregaron su vida a Cristo Jesús. Esos. Entonces la voz del Hijo de Dios penetra hasta los sepulcros. ¿Y sabe qué va a pasar? Los muertos dice que resucitan. Y dice allí mismo en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses capítulo 4: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resuciten en la primera resurrección, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dijo Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa casa de su Padre era una referencia al cielo mismo, donde está la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde está el trono de Dios, donde Cristo Jesús va a llevar a su pueblo. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, es decir, las personas que estén con vida cuando Cristo Jesús venga, porque déjenme decirle que según la Biblia van a haber dos grupos cuando Cristo venga. Un grupo de personas que está preparada, que le entregó su vida a Jesús y lo está esperando. Y va a haber un grupo de personas con vida que no quiere nada con Dios, nunca quiso nada con Dios. Entonces la Biblia dice que cuando Cristo venga, los que están vivos
van a ser transformados con el poder de Dios de mortal a inmortalidad. La palabra mortal significa que de un rato a otro usted y yo nos morimos. Oye, eso significa la palabra mortal. Inmortal significa que ya no morimos. Entonces, ahorita nadie es inmortal. Cuando Cristo venga, nos va a quitar este cuerpo mortal y nos va a revestir de inmortalidad. Tanto que el apóstol Pablo, como el libro de San Lucas, dice que seremos como ángel de Dios. Entonces, mis amados hermanos, pero cuando Cristo venga, van a haber dos grupos. Un grupo de personas que no está preparada y el otro que está preparado. Los que están preparados son transformados y se unen juntamente con los que han resucitado en ese momento, y Jesús se los levanta y se los lleva para el cielo. Mientras que la Biblia dice, y se lo voy a leer para que no vaya a pensar, no es que el hermano está inventando. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1. Mire cómo dice la Biblia ahí. Capítulo 1, el versículo 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Oiga cómo va a venir, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Allí mismo, en el capítulo 2, versículo 8 de 2 Tesalonicenses, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Oiga, mis hermanos, cuando Cristo venga, los justos vivos, ya dijimos, van a ser transformados por el poder de Dios y juntados a los que resuciten y llevados al cielo. En ese mismo momento, las personas que van a estar vivas, que no quisieron nada con Dios, dice allí la Biblia que el resplandor de la gloria que trae Jesucristo, que dice que los va a destruir, es decir, los va a matar. Y esos van a quedar allí en el polvo de la tierra, después de esa resurrección, esperando la segunda resurrección. Y vamos a terminar. Yo tengo un problema cuando empiezo a predicar, el tiempo se me va tan rápido que no lo siento. A la honra y gloria de Dios. Entonces, hermanos, vamos a terminar en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Esta Biblia está nuevita, pero no me cuesta hojearla porque está pegada. La Biblia que yo uso está bien viejita y por pena no la traje. Ahí rápido busco la cita, pero esta tiene pegada las hojas porque está nueva. Dice Apocalipsis 20, 5 y 6, dice así mismo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, mis amados hermanos, cuando Cristo, entre la primera resurrección y la segunda resurrección, la Biblia dice que hay 1000 años de intervalo. Entonces, esto quiere decir que a partir del momento que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez y resucita a los suyos y transforma a los suyos que lo están esperando y hace un solo grupo y se los levanta, y los que están vivos, que no quisieron conocer a Dios, no quisieron nada con Dios, no quisieron entregarle su vida a Dios, quisieron vivir una vida de libertad, sin compromiso con Dios, esos, dice la Biblia, lo que ya leímos, que Jesucristo viene del cielo con sus ángeles en llama de fuego. Usted lo escuchó. Y dice que el resplandor de la gloria de Jesucristo los va a destruir. Esos quedan allí en la tierra, muertos, en la faz de la tierra. Entonces,
Un grupo es llevado por Cristo Jesús en su segunda venida y los otros quedan muertos en la faz de la tierra. Y los que ya están muertos, que no resuciten cuando Cristo viene por segunda vez, todos esos van a resucitar en la segunda resurrección, que es para muerte, dice la Biblia, que es después de los 1000 años. Entre la primera resurrección, ahí empiezan los 1000 años. Y los 1000 años terminan, y cuando terminan los 1000 años, ahí se da la segunda resurrección. Y usted sigue leyendo el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 8 al 10, dice que al final de los 1000 años, Jesucristo desciende en la nueva Jerusalén. Así dice Apocalipsis 21, capítulo 21. Desciende y entonces ordena que despierten del polvo de la tierra aquellos que no se levantaron en la primera resurrección. Y entonces despiertan eso en la segunda resurrección. Pero eso es para condenación. Para condenación. Mis amados hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Porque la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios, Jesucristo dijo así en San Juan 3, versículo 15, dice que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero para que usted y yo seamos salvos por Cristo Jesús, por fe, necesitamos aceptar la sangre y el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esa muerte que Cristo pasó en la cruz del Calvario es la muerte que debe de experimentar el pecador en la segunda resurrección en el lago de fuego. Termino con esto. Ahorita no hay un infierno, porque esa palabra infierno que usted encuentra en la Biblia, en el griego que se escribió en el Nuevo Testamento, es Seol, o es el lugar donde los muertos van. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 20, 8 al 10, que cuando se da la segunda resurrección, Dios hace llover fuego y azufre. Ya no agua como en el tiempo de Noé, el tiempo del diluvio, sino que fuego y azufre. Y entonces ese fuego y ese azufre consume al diablo y a sus ángeles y a todos aquellos que no quisieron conocer a Dios ni obedecer el Evangelio de Jesucristo. Mis amados hermanos, termino haciéndole una invitación. Hoy, por hoy, que estamos vivos, no espere que la muerte le llegue para que otros puedan interceder por usted. Porque ya muerto, dice la Biblia, el muerto nada sabe y ya no se puede hacer nada por él. Hoy en vida es que usted y yo tenemos que tomar la decisión. Y la mejor decisión es Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y feliz noche. Yo creo que van a cantar bien. Sí, ando mala de la gripe, viera. Porque la mayor, allá, me 30 años. Sí, sí. ¿Y quién es ella? No, ya no. Bueno, pues igualmente, cuídate, cuídate. Sí. Gracias. Sufriendo
Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre su trono ascendió. Vivo mi amada, muerto salvame, y en este
la esperanza. El dolor el que se siente cuando alguien que uno ama ya no está porque ha dormido en el Señor. Qué dolor el que se siente al perder un ser querido y pensar que nunca más allí estará. A saber que no hay risa, no hay amor ni alegría en su vida. Hay una esperanza, nunca más amor, porque la muerte vencida está. Todo aquel que creyere en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Qué preciosa esperanza nos entrega Jesucristo, nuevo cielo, nueva tierra nos dará. Quedaremos cara a cara al Dios Todopoderoso y podremos ver a quien ya no está. Pues en Cristo está la vida y a la voz de su venida, cuando resucitará. Hay una esperanza, mejor amor, porque la muerte vencida está. Todo aquel que creyere en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Nunca pierdas, mi amigo, la esperanza que algún día todo el mal por siempre se acabará. Que no habrá ya oscuridad